Y vamos a poner acá, vamos a sacar el gato este. Ahí está. Claro. Entonces, vamos a empezar a ver la formación de compuestos. Acá atrás, justo hay un mapa más o menos de lo que vamos a ver. Bien. Donde ustedes saben que en la tabla periódica tienen metales y no metales. Si los no metales se combinan con oxígeno, se obtiene una sustancia que se llama óxido básico. Y si el metal se combina con oxígeno, va a ser el no metal con oxígeno es un óxido ácido y el metal con oxígeno es un óxido básico. Si a cada uno de ellos, o al óxido ácido, como está allá, le agrego agua, voy a obtener algo que se llama oxoácido, que ya vamos a ver cuáles son las propiedades. Y si al óxido básico le agrego agua, voy a obtener un hidróxido, que es una sustancia totalmente con propiedades opuestas al oxoácido, que ya vamos a ver. Y si yo agrego un oxoácido e hidróxido, voy a formar una oxosal y agua, en una reacción que se llama de neutralización. Esto es un mapa, todavía no entendemos ni jota de todo esto que estoy diciendo, ¿bien? No. Quédense tranquilos, es un mapa. La idea es que dentro de un par de clases, qué sé yo, 4 o 5 clases, o 6, si no hacemos todas las clases Zoom, les diga, a ver, allá hagan la ecuación de formación del permanganato de potasio, y ustedes solamente con la tablita periódica estén en condiciones de hacerlo, que por ahora parece complejo, pero si me dan bolilla, van a ver que no es tan difícil, ¿bien? Así que esto solamente es un mapa de la materia, del tema que vamos a ver. Antes tenemos que tener varios conceptos, digamos, aprendidos, ¿bien? Primer concepto que tenemos que tener es, nosotros vamos a ver ecuaciones químicas, ¿está bien? Ahora, tendríamos que tener en claro cuál es la diferencia entre ecuación y reacción química. Y esto, más o menos, capaz que lo vieron en segundo. Reacción química. Y ecuación química. La diferencia que hay, porque no es lo mismo. Creo que sí vimos. Creo, Y no recuerdo. Uno es no la recuerdo bien si vimos representación ecuación. gráfica y la otra es la o sea, ¿Cómo? que la reacción, o sea, la reacción gráfica es, o sea, la representación gráfica sería la representación gráfica, la ecuación gráfica de lo que es la reacción Exacto, química. correcto. Te entiendo lo que querés decir y eso está bien. La reacción química es el fenómeno, es lo que pasa. Cuando yo prendo un fuego, hay una reacción química, ¿bien? Que se está dando entre madera o papel o lo que prenda y oxígeno, o una vela. Sí. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, eso es la reacción química. Existe, está en la naturaleza. Si meto el dedo en el fuego, me quemo. Eso es la reacción química. ¿Bien? Ahora, la ecuación química es la forma que tenemos nosotros de representarlos en un papel mediante símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Esos símbolos son letras, números, flechas. ¿Me hago entender? Sí, sí. Entonces, esa es la gran diferencia entre reacción y ecuación química. Quizás lo vieron, pero yo voy a hacer refrescar las partes de una ecuación química. Ahora, vamos a ver tipos de reacciones químicas, estados de oxidación y elementos diatómicos. Y ya con eso, más o menos estaríamos en condiciones para encarar óxidos. ¿Bien? Esperen que voy a parar bien el pizarroncito este para que no le dé la luz.
Después la grabación la irás a subir en el modo. Me parece que sí. Porque otro lugar creo que no hay. Ok. Obvio. No, diga. Me parece que ahí se ve un poco mejor, ¿no? Sí, se ve medio cortado igual arriba. Sí. Bueno, a ver, lo que sí voy a hacer. Ahí. Ahí está, profe. Bien. Ahí sí. Correcto. Profe, ¡Ey! hay una compañera que no le deja entrar. Que le aparece que no es válido, así. ¿Que no es válido? Qué Sí. raro, ¿cómo entraron ustedes? Le Pero dijimos, pero no, aparece que no. No ¿Su? le deja. Sí. Bueno, la grabo porque en realidad no sé qué. Ahí ya no sé porque yo no cambio contraseña, no cambio nada. Sí. Siempre, de hecho, el ID es ese. Capaz que se equivocó en alguna letra. Lo mismo le dijimos, pero dijo que lo puso bien. Ni idea. Y no idea. Ahí ya. Porque si no, ustedes tampoco podrían haber entrado. Sí. Y acá estamos presentes. Y acá no me aparece. A ver. No, a mí no me aparece que tengo a alguien en sala de espera. Sí. Así que no sé. Igualmente me desconcentra la cara del gato ese. Horrible. Bueno. Entonces, a ver, acá puede ser. ¿Quién era Cañete? Sí. Ahora sí. Porque, claro, porque escribió las letras de la contraseña en mayúscula. Ah, no. ah, No, la contraseña por eso tiene algunas letras mayúsculas, otras minúsculas. Hay que copiarla siempre tal cual. Bien. Entonces, ya quedó claro la diferencia entre ecuación y reacción química. ¿Está bien? La estructura de una ecuación química es la siguiente. ¿Está bien? Tenemos lo que está a la izquierda de la doble flecha y a la derecha de la flecha. Lo que está a la izquierda, ¿recuerdan cómo se llamaba? Reactivos, que es lo que reacciona. Mientras que lo que está a la derecha recibe el nombre de Productos. producto. ah, Que esto más o menos es un poquitito lo que el último trabajo, si yo no me equivoco, nombraba esto, ¿no? Sí. Bien. Reactivos productos. El más, chicos, no se lee. Primero, ¿por qué es una ecuación? Partamos de ahí. Analicemos siempre las palabras. ¿Por qué es una ecuación química? ¿Qué es una ecuación? Partamos de ahí. ¿Hay algo que resolver? No. A ver. 3 más 2 es igual a 5. ¿Esto es una ecuación? no. No, No. ¿Por qué? porque no hay que despejar ninguna letra. Y no importa. Ese es, a veces es la confusión. Y ahí tenemos que analizar siempre de dónde vienen las palabras. Ecuación viene de la palabra ecuánime, igual, igualdad. Esto es una ecuación. Porque si yo tengo X, listo, sabemos que es 2, pero yo tengo algo para despejar, entonces tiene más facha de ecuación. Pero X es un número que no conozco. Entonces, ecuación es porque hay una igualdad. ¿Me hago entender? Todo lo que tenga un igual es una ecuación. Una ecuación. Oh, Exacto. Lo que pasa es que acá no tenemos igual, pero tenemos que, en una ecuación química, en una reacción química, mejor dicho, representada por una ecuación química, algo tiene que permanecer igual. ¿Y qué es lo que no cambia en una reacción química? La cantidad de materia que hay antes y después. Cambian las sustancias, pero no cambian la materia. Si yo tengo 3 kilos de reactivo,
antes de la reacción química, tengo que tener 3 kilos de productos después de la reacción química. La materia, en las reacciones químicas, no se crea y no se destruye. La materia se transforma una en otra. Eso que quede clarísimo siempre. Por eso se habla de una ecuación química. Porque hay algo que se va a mantener igual. Y eso va a ser importantísimo para ustedes. Porque si tengo 5 átomos de oxígeno del lado de los reactivos, voy a tener que tener 5 átomos de oxígeno del lado de los productos. Que está bien, en las reacciones químicas cambia el tipo de sustancia. ¿Está bien? Pero no cambia la cantidad. En las reacciones químicas se rompen las uniones, se reacomodan los átomos y forman sustancias nuevas. ¿Bien? Pero Sí. la cantidad de átomos es constante, tiene que ser constante. Estamos, eso que quede clarísimo. Yo tengo, voy a hacer un asado y compro una bolsa de 5 kilos de carbón. ¿Está bien? Sí. La prendo. Ahí hay una reacción química. Todavía. Por No. el oxígeno. Si prendo fuego el carbón, si el carbón empieza a arder, Sí, sí. sí, hay una reacción química. Sí. ¿Y la materia en qué se transforma? Digamos, ¿cuáles son los productos de esa combustión? ¿Qué obtengo de esa combustión? Como materia, Yo tengo las piedras... Perdón, ¿cómo? Fuego, R. Bien, eso es una confusión. No, bien no está bien. Pero es una confusión muy Ceniza. frecuente. Porque, Claro, el carbón quemado. ¿qué es el fuego? Vamos a partir de ahí. Calor. Ah. El fuego es una manifestación de la reacción química que se está llevando a cabo. Esa reacción química, como vamos a ver ahora, libera mucha energía. ¿Bien? ¿Y qué tipo de energía? Calórica, hace calor para cocinar, y lumínica, que es lo que vos ves en el fuego. ¿Me hago entender? Pero no es materia. El fuego no es materia. Es una manifestación energética de la reacción química, que está precisamente liberando calor. El carbón. Producto de una combustión, fíjense, después del asado, la sobremesa, si yo voy a la parrilla y no quedó nada, ¿qué encuentro debajo? La ceniza. Sí. Claro. Ahora, ¿hay 5 kilos de ceniza? No. No, A ver, más. apenas, si vos juntás toda la ceniza, forman, no sé, medio kilo con suerte, Claro. a la bolsa de carbón que yo tenía originalmente. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué obtuve de esa reacción de combustión? ¿En qué se transformó el carbón? Porque el En carbón ceniza. se Menos consumió cantidad. o reaccionó ¿con qué cosa? Con el oxígeno del aire. ¿Está bien? Claro. Sí. Ahora, Sí. entre el carbón, que es carbono, y el oxígeno, ¿bien? E hidrógeno y nitrógeno y un par de cosas más, no a ser tan específicos, producto de una combustión siempre se obtiene dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono y vapor de agua. Fíjense, hagan un experimento sencillo en sus casas, agarran un pedacito de papel, un plato de loza, lo prenden fuego y un cachito, no van a tirar, van a prender fuego todo. Una tirita de Voy a papel. la casa. Claro, no, tengan cuidado, no es ¿Y de física que ¿Y haga oxígeno esto. dijo, profe? ¿Eh? ¿Oxígeno dijo también? En realidad, el carbón con el oxígeno, ¿bien? Reaccionan, hay una combustión que va a formar dióxido de carbono, monóxido de carbono y también vapor de agua. ¿Bien? Ok. Hagan la prueba, agarran una tirita de papel, lo prenden y lo apoyan en el plato de
un plato blanco si pueden, de loza, van a ver que todo alrededor se llena de gotitas de agua. Todo alrededor del papel quemado se forma agua. ¿Y de dónde salió esa agua? Pues no, que transpiró el plato. No, el plato no transpira y no nada. El tema es que como El producto de dióxido. la combustión se formó el dióxido, el vapor de agua, que al chocar contra el plato frío, contra el costadito de los platos fríos, del plato frío, ¿qué hace? Condensa. Y ese vapor se vuelve líquido. Es un experimento muy sencillo de hacer y después de toda combustión me da vapor de agua. Entonces, ¿por qué yo no tengo la misma cantidad de cenizas que de carbón original? Y porque mucho se transformó en dióxido de carbono, que es gas, se fue a la atmósfera. Monóxido de carbono, que es gas, se fue a la atmósfera. Y vapor de agua, que también es un gas, se fue a la atmósfera. Entonces, si yo veo, voy a ver 5 kilos originalmente de carbón y 300 gramos de ceniza. ¿Qué pasó con la materia? ¿Se fue? ¿Desapareció? No, se transformaron en otra materia que es muy difícil de recolectar. Pero si yo hubiera hecho la combustión dentro de una habitación perfectamente cerrada, que yo qué sé cuánto, y pesara esa habitación, no habría un cambio en la masa. ¿Se comprende? Sí. Bien, eso tiene que ser su norte. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Que esa es la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico que ustedes habrán visto en segundo. Un cambio químico, la naturaleza de la materia cambia. En un cambio físico, no. Bien, por ejemplo, yo tengo hielo y se derrite el hielo y después se hierve el agua, eso es un cambio físico. ¿Por qué? Porque en cada estado, si bien el estado de agregación es distinto, la sustancia es la misma. El hielo es agua sólida, el agua líquida es agua líquida y el vapor es agua gaseosa. En todos los casos es agua. Eso es una reacción física. En la química la sustancia cambia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, profe. Bien. Entonces, volvemos con esto. En química, yo no puedo sumar oxígeno más hidrógeno. Que acá hay un más. Nosotros podemos sumar 3 más 2, porque los dos son números. ¿Bien? Pero no puedo sumar oxígeno más hidrógeno. ¿Por qué? Porque una cosa es el oxígeno y otra cosa es el hidrógeno. Y este más, entonces, se lee I. Entonces, oxígeno, hidrógeno y oxígeno no es igual al agua. ¿Me hago entender? Porque una cosa es oxígeno gaseoso, otra cosa es hidrógeno gaseoso y otra cosa es agua que en estado natural es líquida a temperatura ambiente. Entonces, esta flecha se lee como reaccionan para dar. ¿Se entiende la diferencia entre una reacción química, entre una ecuación matemática y una ecuación química? Yo no puedo leer esto como una ecuación matemática. Sí. El más se lee como I y esto se lee reaccionan para dar. Ahora, Okay. hay dos grandes grupos de reacciones químicas, ¿bien? Hay dos grandes grupos de reacciones químicas. Son las exergónicas y las endergónicas. ¿Bien? Sencillamente, ¿qué son las exergónicas? Las que liberan energía. Y las endergónicas, ustedes no memoricen, piensen en la palabra. Exo viene de exterior, endo viene de interior, de hacia adentro. Exo hacia afuera, endo hacia adentro. Absorbe energía, creo que era. ¿No? Absorbe energía. Correctamente, es eso, sí. Absorbe energía.
Chicos, esto si se corta, porque se va cortando un ratito, nos volvemos a meter, ¿bien? La idea era darle 40 minutos, pero por ser la primera clase y la presentación, la explicación y todo eso, se nos extendió un poquito. Yo les prometo que la próxima vez, aparte quiero preparar todo el terreno como para empezar Manejarte mejor. a ver todos los pequeños conceptos, ¿bien? Y que más o menos nivelar un poco, igualar un poco, para que no queden cosas en el tintero, ¿bien? Se meten, vemos, qué sé yo, 15 minutos, 20 minutos y ya los libero. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, exergónicas liberan energía, energónicas absorben energía. ¿Qué tipo de energía puede ser? Y puede ser calórica. De calor. Claro, ahí sería exotérmica. Ujú. Podría ser lumínica. Sería exolumínica. Podría ser eléctrica. ¿Bien? Y bueno, y le clavamos acá un ETC. Y lo mismo para las endergónicas, ¿bien? Calórica. Sería endotérmica. Lumínica. Eléctrica. Etc. Ejemplo de una reacción exotérmica. El fuego, que hablamos recién. Sí. La raya de la cocina, la reacción química que hay entre el gas y el oxígeno. ¿Bien? Sí. Sí. Y ahora un ejemplo de... Esas, de hecho, son exotérmicas y exolumínicas, porque el fuego se ve y la hornalla también se ve y alumbra. Entonces liberan los dos tipos de reacciones. Perdón, es tanto exotérmica como exolumínica. ¿Sí? Ahora un ejemplo de endolumínica, una reacción química que sea endolumínica. ¿Cómo se les ocurre? Profe, en la tarea yo aparecía combustión. ¿Cómo? Combustión aparecía. La combustión es exotérmica. Una reacción de combustión es cuando vos prendés fuego a algo. Bien. ¿Endotérmica? Eso es exotérmica. Vos prendés fuego a unos Formación, papeles, es combustión, una reacción de combustión. Y formación de fíjate, sulfuro de hierro. ¿cómo? Nada, pero alguna Eh, conocida. Alguna que sepamos todo. yo estoy diciendo la del Las del libro. libro. No, Claro. vamos. Físico-química, muchachos, la idea es que a ustedes les sirva para entender lo cotidiano. En tercer año, la idea es que todo lo que veamos nosotros lo puedan aplicar en algún caso y estén en contacto ustedes. ¿Bien? Fíjate, Sí. cuando cocinas, cuando haces una torta, estás hablando de una reacción química. ¿Por qué? Porque aparecen gustos, olores, sabores que antes no estaban. Entonces, si hay gustos, olores y sabores que antes no estaban, es porque hay un cambio en la sustancia, en el origen de las materias. Sí. La cocina se hace química. Cuando cocinas algo, haces química. Y si vos necesitas fuego, no una ensalada, necesitas fuego, ahí estás hablando de, primero, una reacción exotérmica para hacer el fuego. Y el alimento, para cocinarse, ¿qué necesita? Ese calor. Para eso vos estás haciendo fuego. Entonces, la cocción del alimento prácticamente es una reacción endergónica. Porque ¿qué absorbe? El calor. Claro. Entonces, la cocción de un pedazo de carne en la parrilla es una reacción endergónica, que se complementa. Digamos, la combustión del carbón es exergónica. Libera el calor, la combustión del calor. La combustión del carbón es exergónica. Libera calor, libera luz. La luz no me importa, sí me importa el calor. Pongo la carne arriba de la parrilla y ese calor empieza a producir reacciones químicas
en las proteínas del alimento que hacen aparecer nuevos olores, nuevos sabores que cuando estaba crudo no tenía. Entonces esos cambios son reacciones endergónicas. ¿Por qué? Porque absorbieron calor. Si no hubieran absorbido calor, no podrían haberse llevado a cabo nunca, ¿se comprende? Sí. 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 Vamos con una reacción endergónica más grosa todavía. Más importante, que por eso hay vida en la Tierra. Piensen. Endergónica, ¿eh? Y más precisamente endolumínica. Fotosíntesis. Correcto, fotosíntesis. La fotosíntesis, ustedes saben que es el proceso mediante el cual la planta fabrica su propio alimento. ¿Bien? Sí. ¿Qué alimento es ese que fabrica? ¿Cómo se llama? Glucosa. Glucosa, que exacto, no es un sándwich de milanesa, es glucosa. Perfecto. ¿Y a partir de qué materia prima? ¿Cuáles son los reactivos necesarios para fabricar esa glucosa? La luz. Agua, la luz. ¿El agua? La luz, La luz. energía Y lumínica, el dióxido, no, el De Dióxido de carbono, correcto. Agua, Sí. dióxido de carbono y energía lumínica. Energía lumínica. Los materiales, las sustancias, en realidad es agua y dióxido de carbono. La energía lumínica, ¿qué es lo que hace? Le entrega la energía precisamente para que haya esa reacción química, esas rupturas, ese reacomodamiento y formar la glucosa. Entonces, la formación de glucosa en el proceso de fotosíntesis es una reacción endergónica y más precisamente endolumínica. Si yo no le doy luz, la ruptura de las moléculas no se lleva a cabo, la glucosa no se forma nunca. ¿Está bien? Sí. ¿Queda claro? Fíjense que todo es armar una estructura de pensamiento. Y después la naturaleza funciona igual. No tenemos muchas vueltas. Perfecto con esto. Estado de oxidación. ¿Alguien averiguó o leyó o sabían del año pasado el concepto de estado de oxidación? Creo que lo No vimos. me acuerdo. Bueno, no importa, no perdemos tiempo. Yo se los comento. El estado de oxidación, muchachos, no es más que la cantidad. Si nosotros dijimos que a nivel nuclear, los electrones en las reacciones químicas no cambian. ¿Qué quiero decir? Que el protón, la cantidad de protones no va a cambiar. Y si no cambia la cantidad de protones, el elemento es el mismo. Porque lo que le da identidad a un átomo, fíjense en algunos trabajitos que hicimos anteriormente, es la cantidad de protones que tiene. ¿Está bien? Claro. Que en la reacción química solamente se maneja a nivel electrónico. Hay cambio, transferencia, comparten, pero electrones. Los protones quedan exactamente iguales. ¿Está bien? Sí. Entonces, el estado de oxidación no es más que la cantidad de electrones que un átomo pone en juego para unirse con otro elemento. ¿Estamos? Que Sí. depende qué elemento se junte con qué elemento, esos átomos van a ceder electrones o van a incorporar electrones. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, los átomos pueden ceder o incorporar o absorber electrones. Ahora, cualquier cantidad de electrones no. Hay una cantidad determinada, por una cuestión de ordenamiento, de espacio, de electronegatividad y de un montón de cosas que no me quiero meter ahora por el tema, por la forma de la virtualidad. Me hago entender que si no nos vamos a usar muchísimo. Pero sí me interesa que sepan esta parte, porque si no lo ven en física de química de tercero, cuarto no tienen físico-química, tienen física. Quinto tienen de vuelta química, pero es orgánica. No es inorgánica. Y después